Hola, mi nombre es David Daza. Soy artista visual y antropólogo. En este video mostraré dos técnicas para crear grabados artísticos en hueco y en relieve siguiendo la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Asimismo, presentaré el proceso de elaboración de esta instalación artística a partir de dichas técnicas. El objetivo es enseñar un proceso creativo, accesible y orientado hacia el cuidado del medio ambiente, ideal para iniciarse en el aprendizaje de las artes visuales. Los materiales necesarios son tinta para grabado negra o de colores, una espátula para artes plásticas, un punzón o una punta para grabado, un rodillo para grabado, un tórculo o, en caso de no poder conseguirlo, un baren para imprimir. Agua simple, estopa, alcohol, un paño, un lápiz de grafito común, papel para impresión. En este caso usaré fotocopias de papel bond, pero las técnicas funcionan incluso con papel 100% de algodón de alto gramaje. Cinta adhesiva. Solvente sin olor. Envases reciclables de polietileno, cartón y aluminio. Y finalmente recipientes de poliestireno expandido. Cabe mencionar que los últimos dos materiales deben recolectarse para reutilizar y reciclar exclusivamente, evitando su compra. De lo contrario, se pierde el sentido ecologista. Se trata de darles un segundo uso y ayudar a su adecuado procesamiento en plantas de reciclaje, y así también contribuir a reducir los desechos contaminantes para el medio ambiente, que hoy son un grave problema global. Para grabar sobre el poliestireno expandido, debemos tomar un lápiz común con la punta bien afilada y suavemente comenzar a grabar sobre la superficie de la placa, suavemente, sin llegar a perforar completamente la superficie del unicel. Conviene previamente realizar un dibujo muy suave con el mismo lápiz, a manera de boceto. Es muy recomendable emplear elementos básicos del dibujo, principalmente el punto y la línea. Es muy importante tomar en cuenta que al momento de imprimir la placa, la parte alta del relieve saldrá con el color de la tinta, mientras que la parte baja, los huecos del relieve, saldrán del color del papel. Asimismo, al momento de imprimirse, las imágenes saldrán volteadas como en un espejo con respecto a la placa matriz. Una vez terminado el grabado en relieve, el paso siguiente es preparar el papel para impresión. Debido a que el formato que voy a utilizar en este caso es pequeño, pues he cortado el papel así de igual manera en formatos pequeños. Si se aplica una presión baja en la prensa o el baren que se utiliza para imprimir,
es posible imprimir hasta unas 50 copias de cada imagen, lo cual es más fácil si se utiliza un papel delgado. Colocamos un poco de tinta sobre el cristal y la expandimos de la siguiente manera, primero con la espátula y posteriormente con el rodillo. La expandimos suavemente con movimientos en varias direcciones, pero tratando de concentrarnos en una área específica. Debe tener una consistencia ni muy chiclosa ni muy dura, sino solo lo suficiente como para poder adherirse a la superficie de la placa. Pasamos el rodillo en varias direcciones hasta asegurarnos de que la tinta está uniformemente sobre toda la superficie. Es necesario colocar un registro para señalar los límites del papel y de la placa, para que todas las impresiones salgan con una composición uniforme. Aplicamos poquita presión, apenas lo suficiente para presionar el papel sobre la placa sin comprimirla. Es conveniente probar previamente con una placa sin grabar. Colocamos con delicadeza la placa sobre la platina, posteriormente el papel, uno más para proteger y aplicamos presión. Con mucho cuidado se retira el papel y la placa y se deja secar. En caso de usar un papel de gramaje alto, es necesario humedecerlo levemente con agua y con una esponja, y seguimos el mismo procedimiento en cada copia del tiraje. En caso de usar baren para imprimir, igualmente se debe aplicar una presión baja, pero utilizando ambas manos. Colocamos una hoja para proteger y aplicamos presión en diferentes direcciones. Usamos ampliamente estas técnicas en el proyecto Bambulante, extensión del taller de grabado bambú de la ciudad de Oaxaca, orquestado por el artista Abraham Torres. En este proyecto hemos impartido cursos gratuitos de grabado para principiantes de todas las edades en distintos espacios de la República, pero principalmente en comunidades del estado de Oaxaca. Si bien pueden alcanzarse muy buenos resultados usando dichas técnicas y materiales, su principal función es pedagógica, artística y ambientalista. Para grabar sobre este material, tomamos la punta metálica o punzón y comenzamos a dibujar un diseño bidimensional con base a líneas delgadas y puntos, formando huecos, sin atravesar, una vez más, la superficie de la placa. Grabado en hueco, al momento de impresión, el espacio de la placa que no fue grabado quedará del color del papel, con una ligera veladura, y los huecos van a ser los que van a transferir el color de la tinta. Una vez más,
las impresiones saldrán volteadas como en un espejo con respecto a el diseño en la matriz. Al imprimir en hueco deben tomarse las mismas precauciones que con el grabado en relieve. En este caso, si utilizamos un papel delgado, podremos imprimir un total de unas 10 copias aproximadamente. Esparcimos suavemente la tinta sobre el área del dibujo. Con la precaución de reforzar un poco con ayuda de un rasero o algún utensilio adecuado. En este caso pues estoy utilizando un sobrante de la placa de unicel que utilicé para realizar el grabado en relieve. Es importante asegurar que la tinta penetre en los huecos en todos los huecos. Posteriormente, con un paño, algún trapo preferentemente de algodón, procedemos a limpiar el exceso de tinta que está en la placa. Haciendo un poquito de presión y con movimientos circulares muy suaves, vamos limpiando el exceso de tinta, lo que está en la superficie de la placa, y se queda pues, lo que penetró en los huecos. Un registro marcado previamente, vamos a continuar con la impresión. Primero se coloca la placa ya entintada y posteriormente el papel. En esta ocasión hay que aplicar una presión considerable, por lo que es recomendable realizar pruebas primero con una presión no tan baja y poco a poco ir subiéndola hasta alcanzar el resultado deseado. Esto para no maltratar ni la placa, ni la prensa, ni ninguno de los materiales que se van a utilizar. Para limpiar las áreas de trabajo solamente necesitamos agua simple, un poco de alcohol y un poco de solvente sin olor. Para limpiar la platina del tórculo o la mesa sobre la cual se imprime si se decide usar Baren, utilizamos un poco de estopa con alcohol y simplemente limpiamos. Es necesario repetir este proceso de limpieza de la platina del tórculo cada vez que esté sucio, para evitar que se manchen nuestros materiales y principalmente nuestras impresiones. Lo mismo en la parte de la mesa de entintado, podemos simplemente frotar una estopa con alcohol o incluso
Incluso puede limpiarse solamente con agua simple, sin necesidad de usar solvente o algún tipo de producto para limpieza. Para limpiar el rodillo sí necesitaremos un poco de solvente sin olor. De igual manera frotamos hasta quitar la tinta. Lo mismo con la hoja de la espátula. Aunque esta puede ser limpiada también con agua o con alcohol. La instalación gráfica es un medio híbrido del arte contemporáneo. Comprende la estructura básica de la instalación artística, es decir, una serie de elementos distribuidos en el espacio museográfico de tal manera que permite al espectador interactuar directamente con la obra de arte, pero también implica el uso de elementos del arte gráfico, imágenes que puedan reproducirse técnicamente. En esta ocasión, los grabados recién elaborados serán los elementos gráficos que voy a distribuir en este espacio de aquí, en esta pared, aprovechando 3 dimensiones: largo, ancho y alto. El arte comprometido con el ambientalismo no solo debe emplear materiales y técnicas ecológicas, también tiene que expresar formas y contenidos orientados al cuidado del medio ambiente. En otras palabras, las ideas que transmite la obra de arte deben ser ecologistas también. Por ello, el tema que elegí para realizar la instalación es el respeto por la naturaleza en la cosmovisión prehispánica mesoamericana, actualizando esas ideas milenarias a la realidad actual, específicamente al contexto de la pandemia por COVID-19. Nuestros antepasados, practicantes de la antigua religión y filosofía mesoamericana, tradicionalmente enseñaban el respeto a la naturaleza. En su cosmogonía, la naturaleza es madre de todos, de los dioses y los humanos. Tlacuatlicue, Cihuacóatl, Tonatzin, Tonatzin, Quilachtli son algunos nombres divinos en lengua náhuatl para referirse a nuestra madre. La deidad terrestre es madre de los dioses benevolentes, pero también de las fuerzas catastróficas de la naturaleza. Los gemelos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, representan las fuerzas creadoras y destructoras de la vida, incluyendo la vida humana. Son dualidad y antagonía. Las epidemias, como la que hoy azota nuestro país y el mundo, eran consideradas obra del oscuro Tezcatlipoca, el sol que muere en los montes, el jaguar, el más grande depredador natural de nuestro territorio, mismo que, sin embargo, era respetado y adorado, pues su papel en el mundo era considerado imprescindible en el orden cósmico. Aprovecho la reproductibilidad técnica de la imagen para aportar elementos estéticos visuales y conceptuales a la instalación. Por una parte, el motivo que dibujé en este grabado en relieve remite a las manchas del jaguar, animal representativo del dios Tezcatlipoca, pero también es una referencia a la forma circular del nuevo coronavirus y a su naturaleza de reproductibilidad biológica. Los elementos gráficos de la máscara y las garras, por su parte, refuerzan las referencias visuales a la deidad mesoamericana. En la Sierra Sur del estado de Oaxaca, específicamente en la comunidad de Putla, Villa de Guerrero, de origen mixteco, tradicionalmente se elabora un vestuario artesanal muy llamativo y barroco para las fiestas, para el carnaval, el traje de los tiliches. Me inspiré un tanto en el traje del tiliche putleco para el diseño del nuevo Tezcatlipoca.
En el siglo XXI, los efectos devastadores de la mano del hombre sobre la biosfera son muy alarmantes y los productores culturales comprometidos alzan la voz. La comunidad científica discute sobre el surgimiento de una nueva época geológica en la historia terrestre, el Antropoceno, definida por los tremendos cambios generados en distintos ecosistemas a causa de la intervención humana, especialmente durante el proceso civilizatorio moderno. Las ideas sobre el Antropoceno han cobrado mucha fuerza entre las ciencias naturales, pero también en otros campos como las artes y el diseño. En el contexto actual mexicano, entre las distintas problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, se encuentra la severa crisis ambiental incitada, de acuerdo con el sociólogo y filósofo Mijael Levy, por la carrera loca hacia la ganancia, la lógica productivista y la mercantilización de la civilización capitalista industrial, causa del levantamiento de distintos contingentes ecologistas, entre ellos integrantes de la llamada clase cultural. Desde los más antiguos usos de los pueblos, parece alcanzarnos como una amonestación a evitar el gesto de codicia al aceptar lo que tan abundantemente recibimos de la naturaleza. Pues nosotros no podemos regalarle nada propio a la tierra madre. Por eso conviene mostrar respeto en el tomar, devolviéndole, aún antes de apoderarnos de lo nuestro, una parte de lo que continuamente recibimos. Walter Benjamin, en su obra Calle de Sentido Único.